Bueno, vamos a ir con la segunda parte, lo que corresponde al sistema de la cervicocefalogiria. Voy a chequear que esté todo ok porque lo he grabado varias veces a este video. Bien, muy bien. Y estamos grabando, sí, bien. Este sistema es un poco más complejo, corresponde a la región del cuello, per se, y la vamos a subdividir en tres clasificaciones. En una clasificación, perdón, con tres componentes. Un componente óseo, que va a estar dado por los huesos de la base del cráneo y las vértebras cervicales. Un componente articular, que son las articulaciones occipito-ateloidea, atelooxoidea e intervertebrales. Y el componente muscular, que vamos a hablar propiamente de los músculos del cuello. Componente óseo, bueno, este es un cráneo visto en una vista inferior, ¿sí? Esto sería anterior, esto sería posterior, laterales, y esta sería la línea media. Vemos los arcos dentales superiores del hueso maxilar, del hueso palatino, el esfenoides, el temporal, con su apófisis cigomática articulando con el hueso cigomático, y el que vemos en violeta es el hueso occipital en una vista inferior, ¿sí? Vemos la porción basilar del occipital, que es esta, articulando con el cuerpo del esfenoides y formando el clivus, que es donde apoya el tronco del encéfalo en su cara en su vista interna, digamos. Las apófisis estiloides y bueno, y demás resaltos del hueso temporal, que lo vamos a ver ahora en una cara lateral. Si desarticulamos el occipital y lo pasamos a esta imagen, vamos a tener que esto va a ser anterior, esto posterior, ¿sí? Como accidentes o resaltos óseos, vamos a tener una protuberancia occipital externa, donde van a salir dos líneas, una línea curva occipital superior, que es esa, y una línea curva occipital inferior, que es esta, una cresta occipital externa, que va a comunicar a estas dos, y hacia anterior el agujero magno por donde pasa el tronco del encéfalo, y bueno, en realidad ya sería médula espinal a esta altura. Vemos los cóndilos del occipital, que son los cóndilos que articulan con las masas, con las apófisis articulares o la cavidad glenoidea articular del atlas. La lámina o porción basilar del occipital, que como habíamos nombrado, articula acá adelante con el cuerpo del esfenoides y forma el clivus. Y bueno, se ve acá el agujero condilo anterior, que es perforado por el nervio hipogloso, ¿sí? O sea, paracranial. En esta vista lateral, este hueso es el hueso temporal. Visto lateralmente, se corresponde de tres porciones: una porción escamosa que la vemos en violeta, una porción mastoidea con su apófisis mastoidea, que es la que a nosotros nos va a importar, en color verde, y el peñasco, que estaría al lado interno, que acá no se alcanza a ver, ¿sí? Es importante tener en cuenta la porción mastoidea en este sistema. Les voy a nombrar un par de cosas acá, si ya vamos teniendo en cuenta y no nos olvidamos. De la protuberancia occipital externa y línea curva occipital superior, se van a insertar ciertos músculos del cuello, lo vamos a dividir en tres tercios, ¿sí? Tercio interno sería este, tercio medio y tercio externo. Bien, acuérdense que esto es medial y esto es lateral. A la vez, la línea de curva occipital superior la vamos a dividir en los labios, un labio superior por acá y un labio inferior por acá. Entonces, primeramente vamos al labio superior de la línea curva occipital superior. En el tercio interno se va a insertar el músculo trapecio y en los dos tercios externos se va a insertar el esternocleidomastoideo, inclusive llegando a insertarse un poco en la apófisis mastoide. Sería así. De acá, tercio interno del trapecio, dos tercios el esternocleidomastoideo con inserción de la apófisis mastoide inclusive, ¿sí? Luego, en la misma línea curva occipital superior, pero en el borde inferior, vamos a tener la inserción de los músculos esplenios de la cabeza, ¿sí? El esplenio capitis de la cabeza y el capitis, es más o menos nombrarlo lo mismo, pero bueno, ustedes sé que lo estoy encontrando en nomenclatura, que más adelante también se las puse, depende de dónde estudien. Siempre en la tercera van a tener todas las denominaciones, así que ahí se van a poder guiar bien. Entonces, ¿qué se inserta en la línea curva occipital superior? En su labio superior, tercio interno, como dijimos, el trapecio, y en los dos tercios externos el esternocleidomastoideo. Y en la misma línea curva, pero en su borde inferior, se van a insertar el esplenio de la cabeza, el plano de los esplenios de la cabeza, ¿sí? Ahora queda una región que va a estar entre la línea curva occipital superior y la línea curva occipital inferior,
que es esta de acá, que va a ser el plano de los complexos. Acá se van a insertar los músculos complexos, ¿sí? Y en la línea curva occipital inferior la vamos a dividir también en 3/3. En su tercio interno se va a insertar el recto menor, en su tercio medio se va a insertar el recto mayor y en su tercio externo se va a insertar el oblicuo menor. ¿Bien? Estos son todos resaltos a tener en cuenta de la configuración externa del hueso occipital. Bueno, el otro componente que me falta dentro del componente óseo son las vértebras cervicales articuladas entre sí, formando la columna vertebral cervical. Acá lo vemos en 3 vistas, una vista lateral, una anterior y una posterior. Vamos a detallar las vértebras más adelante, ¿no? Pero bueno, en la vista lateral lo que vamos a tener es que la primera vértebra va a ser el atlas y la segunda el axis, y luego tercera, cuarta, quinta, sexta, hasta la séptima vértebra cervical, que es la que tiene la apófisis espinosa bien prominente y no tan bifurcada como las anteriores, las más superiores, digamos. Se ven los cuerpos. Estos que están acá, ¿qué son? Los forámenes vertebrales, ¿sí? Por donde pasa la arteria y la vena vertebral, desde la sexta hasta la primera, porque va de abajo hacia arriba, obviamente, y si después va hacia el cráneo, hacia la bóveda craneal. Y la séptima, si bien tiene una apófisis, un agujero vertebral, no es perforado por nada. Acá vemos las apófisis articulares entre sí, acá vemos los discos articulando, los cuerpos vertebrales articulando entre sí, con los espacios intervertebrales, y acá vemos las apófisis articulándose entre sí, ¿sí? Las apófisis articulares vertebrales. Y bueno, no mucho más con la vista lateral. En la vista anterior se ve el cuerpo anterior del atlas, con su tubérculo anterior articulando por detrás con la apófisis odontoides del axis. Este es el axis y su cuerpo de la tercera, de la cuarta, de la quinta, de la sexta y de la séptima vértebra cervical. Muy bien, y se ven también las articulaciones de las apófisis articulares vertebrales. Y en la vista posterior, en realidad no es una vista posterior per se, sino más bien es una vista posterolateral. Vamos a ver en azul el axis, y que es la segunda vértebra cervical, y en verde el atlas, que es la primera vértebra cervical, articulando entre sí. Acuérdense que estamos viendo esto en una vista posterior, entonces esta parte va a ser el arco anterior del atlas y este va a ser el arco posterior y su tubérculo posterior, las masas laterales, que las vemos acá, y las apófisis transversas, ¿sí? Y vemos el diente del axis articulando con el arco anterior del atlas en la articulación atlanto-odontoidea. Bien, apófisis espinosas bifurcadas hasta la séptima, que es la prominente, y estas serían las láminas, ¿sí? Vertebrales. Un segundito, vamos a ver si seguimos grabando y está todo ok. Seguimos grabando y estamos con el audio ok. Bueno. Diferencias entre vértebras cervicales. Vamos a diferenciar el atlas y el axis, que tiene una morfología particular, y en una tercera línea una vértebra cervical tipo, que por la morfología sería una quinta, sexta vértebra cervical, ya que obviamente van a tener mayor diferencia que con la segunda o con la tercera. Vamos a tener de este lado una vista lateral, este lado es una vista anterior y este lado es una vista superior. El atlas vamos a tener, ya lo nombramos, pero vamos a repasar un poco. En la vista lateral vamos a ver que tiene un arco anterior con un tubérculo anterior, ¿sí? Tiene parte del pedículo y de lo que serían las láminas, que en realidad termina siendo todo un arco posterior con un tubérculo posterior, y lo que serían las masas laterales, que representarían la articulación con los cóndilos del occipital hacia superior y hacia inferior con, con las carillas articulares de las apófisis articulares del axis. En su vista anterior vemos obviamente el arco anterior. Estas son las masas laterales, con sus carillas articulares hacia abajo para el axis y hacia arriba para el occipital, y las apófisis espinosas, ¿sí? Y en la vista superior vemos lo mismo. El arco anterior, tubérculo anterior, carilla articular del arco anterior que articula con el diente del axis, que es este de acá, en la apófisis odontoides, foramen vertebral, apófisis transversas, y esto sería el arco posterior con su tubérculo posterior. Esta carilla articular va a articular con esta carilla articular, ¿sí? Que es la de la apófisis odontoides del axis. Este es una vista anterior. Este es el cuerpo del axis, con sus apófisis articulares para el atlas en este caso y para la tercera vértebra cervical en este. Las apófisis transversas y, bueno, obviamente la apófisis odontoide, ¿sí? Vista de una cara anterior.
En la cara lateral vemos lo mismo, cuerpo, diente, carilla articular para el arco anterior del atlas, apófisis articulares para las para el atlas en este caso, para la primera vértebra cervical, y bueno, las apófisis espinosas y parte de las apófisis transversas que son estas, ¿sí? Este es el foramen vertebral y esta es la apófisis articular vertebral con la tercera vértebra cervical. En la vista superior vemos lo mismo, las carillas articulares para el atlas, el diente del axis visto desde una vista superior con su carilla articular, ese sería el cuerpo, y acá vemos parte del pedículo con los forámenes transversos, las láminas y las apófisis espinosas. Y una tercera vértebra cervical, que ya la nombramos en el video de posición erecta, una vértebra tipo. Vamos a tener una vista lateral el cuerpo con su foramen vertebral, lámina, pedículo, lámina y apófisis espinosa. Esta es bien prominente, como se verá, se debe ser 6 y 7. Carillas articulares y carillas articulares para apófisis. En realidad, apófisis vertebrales articulares con, pongámosle que sea la sexta, sería con la quinta para arriba y con la séptima para abajo. En la vista anterior vamos a tener el cuerpo, como nombramos, foramen vertebral, apófisis transversas, carillas articulares para vértebras suprayacente y subyacente, y en la vista superior, bueno, ya la describimos. Dice bien lo que son las apófisis unciformes, características de las vértebras cervicales, ¿sí? Lo repasamos de nuevo, cuerpo triangular, foramen vertebral, apófisis transversas, pedículo, lámina y apófisis espinosa, ¿sí? El pedículo es muy corto, ¿ven? Estos que están acá. Y las transversas salen hacia adelante. Bien, vamos a hablar un poco de la clasificación de las articulaciones entre sí. Acá vamos a hablar de todas las articulaciones de la columna. También, perdón que tomo un poco de agua y sigo. Dentro de las articulaciones vamos a tener, ustedes ya vieron la clasificación, que hablamos de sin artrosis, poca movilidad, sin movilidad, anfiartrosis con semimovilidad, y las diartrosis que tienen movilidad, bastante movilidad, dentro de cuáles están la clasificación en 6, creo que lo dije bien, porque no sé si en la clase anterior lo había hecho al revés, no me acuerdo. Pero se clasifican 6 subtipos, como se acuerdan, están las artroides, las trocoides, las doble encaje recíproco, las condilias, las tocreales, y no sé si me falta alguna más. Sí, las esferoides, son las que tienen movilidad. Toda la movilidad, creo que dije las 6, pero bueno, en fin, eso lo tiene del teórico pasado. Tipo de articulaciones. Primera articulación que tenemos acá es la articulación occipito atroidea, ¿sí? O sea, son los cóndilos del occipital con la cavidad glenoidea del atlas, ¿sí? En su masa lateral. Es una articulación bicondilia dentro de las articulaciones móviles. ¿Bien? Que lo vemos acá, acá lo vemos en una vista lateral en la columna, como ven, cervical, y acá lo vemos en una vista posterior. Entonces esto sería arco posterior del atlas. Esto sería parte del arco posterior en sí, perdón, y su cavidad glenoidea que articula con el cóndilo, y acá se ve el axis articulando con el arco anterior, ¿sí? Esto es una vista posterior. No sé si hay algo más para decir acá, pero me parece que les he nombrado todo. Esta articulación es una articulación, como dijimos, bicondilia, formando parte de la articulación de la nuca, y es la articulación que da movilidad en realidad en flexo-extensión, ¿sí? Sería esta que está acá. ¿Sí? ¿Cuál es la articulación occipito-atroidea? Bicondilia es esta que está acá. Luego tenemos la articulación atlanto-odontoidea, ¿bien? Que es esta que está acá, que es una de tipo trocoides o en cilindro, ¿sí? Vemos una vista posterior, en realidad es posterolateral esta vista, donde se ve de nuevo arco posterior del atlas con su tubérculo, forámenes vertebrales y masas laterales del atlas, y acá se ve el arco anterior, articulando con la apófisis odontoides del axis, ¿sí? Y acá estaría el cuerpo del axis. Recuerden siempre, el arco anterior del atlas es anterior y posterior es la apófisis odontoides, ¿sí? En esta articulación. Articulación de tipo trocoides, como dijimos, articulación móviles. Luego, la tercera, articulación de las apófisis vertebrales entre sí, de las apófisis articulares vertebrales. Son de tipo artroide, así también con movilidad. Que acá la vemos mejor. Estas articulaciones van a ser artroides en
todo su trayecto, tanto cervical como torácico, salvo las lumbares que son de tipo cilíndricas, ¿sí? Tengan en cuenta eso. O trocoides, si se quiere. Luego tenemos la articulación, esta que está acá, que es la de las articulaciones unciformes. Si no me estoy equivocando, sí, está bien, perfecto. Estas son las articulaciones, las apófisis unciformes, que son de tipo artroides, también solamente se presenta en la columna cervical, que es esta que está acá, que la ven acá, que es esta y esta sería, o sea, sería el cuerpo vertebral este y el cuerpo vertebral este, y ven que tiene como hace como una, digamos, una concavidad superior, una ollita si se quiere, este es el disco vertebral, estas serían las articulaciones de los cuerpos entre sí, y estas serían las articulaciones unciformes. Bien. Y por último, acá abajo, tenemos la articulación de los cuerpos vertebrales entre sí, que son anfiartrosis, ¿sí? Son articulaciones poco móviles, que van a tener como características, aparte de ciertos refuerzos ligamentarios que vamos a ver más adelante, va a tener un ligamento interóseo y un disco intervertebral. Esto recuerden que tiene un anillo fibroso que es externo, que acá lo vemos, taca taca, y el núcleo pulpogelatinoso central. Estos discos se van disminuyendo de tamaño desde C1 hasta alrededor de T5, T5, T6, y luego empiezan a aumentar de tamaño nuevamente. Y bueno, creo que no mucho más para decir de esto, ¿sí? Entonces vamos a repasar de nuevo. Articulación de los cuerpos vertebrales entre sí de tipo anfiartrosis es esta. Articulación de las apófisis articulares entre sí es esta. Articulación de las apófisis unciformes entre sí es esta. Articulación occipito-ateloidea es esta. Y articulación ateloideo-odontoidea es esta que está acá. ¿Sí? Seguimos. Bueno, una columna cervical visto en 3 vistas con hemirresecciones hacia superior, para poder entender un poquito más los planos ligamentarios. Esta es una vista anterior de la columna cervical, en la cual a esta altura se hemiseccionó completamente los cuerpos vertebrales a la altura de los pedículos, y estamos viendo una vista anterior de lo que serían las láminas, que son estas vertebrales, ¿sí? Una vista anterior o interna en este caso. Esto se formaría ya parte de lo que es el conducto medular, ¿sí? ¿Qué vemos hacia abajo? Vemos el ligamento longitudinal anterior, tapizando la cara anterior de los cuerpos vertebrales. Recuerden que este ligamento, perdón que voy un cachito a ver si seguimos bien grabando, sí. Recuerden que este ligamento es un ligamento que discurre de la apófisis basilar del occipital hasta la cara anterior del cuerpo vertebral de la segunda vértebra sacra. Vemos los cuerpos vertebrales con los discos intervertebrales, ¿sí? El anillo fibroso y el núcleo pulpogelatinoso. Por detrás se ve este ligamento, que es el ligamento longitudinal posterior, que también va desde la apófisis basilar del occipital hasta el coxis, en este caso, es un poco más, se prolonga un poquito más. Ya se ve por dentro del canal medular, inclusive. Y vean que es muchísimo más corto que el anterior, ya que el anterior presenta 3 fibras, que son bandeletas, que es una central o medial y 2 laterales, ¿sí? Apófisis transversas, con el ligamento que las une, que es el ligamento intertransversario, ¿sí? Y tenemos las láminas acá, como les dije, perdón, unidos por un ligamento que es de color amarillo, ¿sí? Que es el ligamento amarillo. Bien. Ahora vamos a ver a una vista de la columna vertebral cervical, en este caso una vista posterior, en este caso se ve, en este porción inferior se ve completo, y hacia superior tenemos una bisección de lo que serían los pedículos, o sea, tenemos resecado el pedículo, la apófisis espinosa y la apófisis transversa, entonces yo veo los cuerpos vertebrales en una vista posterior, o como si fuese por dentro del canal medular. Se van a ver los discos intervertebrales, parte del nacimiento de los pedículos, este sí es el cuerpo vertebral, y este ligamento que es el ligamento longitudinal posterior. ¿Sí? Ojalá que se entienda. Acá abajo se ve completo, tenemos la vértebra completa, con las láminas y parte de lo que es el ligamento amarillo acá, ¿sí? Y esto que está acá sería el ligamento interespinoso, que va de apófisis espinosa a apófisis espinosa, y que tiene un reborde posterior, que ahora lo vamos a ver acá al costado, y se prolonga como ligamento nucal en este caso. Estamos ok. Bueno, esta es una vista lateral de la columna cervical. Acá, como de nuevo está completa, como la vimos en una diapo anterior, y acá hay una hemisección a la altura de la mitad de los cuerpos vertebrales. Es como si se cortase con una sierra así, ¿sí? A lo largo. O acá también, ¿no? Así a lo largo.
Entonces me queda el cuerpo dividido a la mitad y yo lo veo al hueso por el lado de adentro. Entonces voy a tener cuerpo vertebral, apófisis transversa, pedículo, lámina y apófisis espinosa, los ligamentos longitudinal anterior, disco intervertebral, entre apófisis transversa y apófisis transversa, ligamento intertransversario, ¿sí? Bueno, la articulación de las apófisis vertebrales entre sí, los ligamentos interespinosos, entre apófisis espinosa y apófisis espinosa, haciendo un reborde posterior y formando parte del ligamento supraespinoso, que tiene una prolongación posterior y lo pueden llegar a encontrar también como ligamento nucal. Vemos las láminas y vemos esto amarillo, que obviamente es el ligamento amarillo, ¿sí? Y se ven los discos intervertebrales en la hemisección de los cuerpos vertebrales. Esto en una vista lateral. ¿Bien? Bueno, articulación atlanto-odontoidea. Vista superior, en realidad no es una vista posterior, superior y lateral, es más oblicua, ¿sí? Sería una vista oblicua, posterolateral, superior, ¿sí? Sé que les hice un poquito de lío ahí, pero bueno. Vemos el arco anterior del atlas, las masas laterales, las apófisis transversas y el arco posterior. Bien. Vemos el cuerpo del axis con su apófisis odontoides. Y bueno, acá también vemos la apófisis espinosa, y ya se ven las láminas y los pedículos. ¿Bien? Entonces, en esta vista posterior vemos cómo articula el diente del axis con el arco anterior del atlas, con su cara posterior, o sea, sería la cara posterior del arco anterior del atlas, y un ligamento, que es el ligamento transverso, que va de masa lateral a masa lateral y la mantiene fija. Entonces me delimita dos espacios, un espacio articular para la articulación atlanto-odontoidea y un espacio medular hacia posterior por donde pasa la médula espinal, ¿sí? Forámenes vertebrales y apófisis transversas. Bien, ya entendiendo esa imagen, podemos ver esta imagen que es un poquito más compleja y tiene más planos ligamentarios. Tenemos una vista superior de lo mismo que estuvimos hablando, entonces arco anterior del atlas, tubérculo anterior, arco posterior del atlas, tubérculo posterior, apófisis articulares o cavidad glenoidea para articular con los cóndilos del occipital, foramen vertebral, apófisis transversa. Vemos como de masa lateral a masa lateral va a estar este ligamento, que es el ligamento transverso, lo estamos viendo de arriba, así es una vista superior. Vemos el diente del axis articulando con el arco anterior del atlas, ¿sí? Con su cara posterior. Y vemos estos ligamentos que salen, que son los ligamentos alares. Y visto acá en esta vista posterior, en realidad es un poquito posterolateral, vemos exactamente lo mismo. Parece un lío, pero no lo es. Este es el arco posterior del atlas, con su foramen vertebral y su apófisis transversa. El arco, estas serían las masas laterales, perdón, con sus cavidades glenoideas, para articular con los cóndilos del occipital. Vemos que acá se ve un poquito de hueso, que es el diente del axis, que está articulando con su arco anterior, que no se ve en este caso. Vemos este ligamento que pasa de masa lateral a masa lateral, que obviamente es el ligamento transverso, con su prolongación superior, que forma el ligamento occipito transverso, ¿sí? De la cabeza de la apófisis odontoide sale un ligamento hacia arriba, que es el ligamento occipito odontoideo, y hacia los laterales estos ligamentos, que son los ligamentos alares. ¿Bien? Se puede ver también el ligamento reseccionado, ¿no? El ligamento longitudinal posterior, que refuerza esta articulación. Y hacia bien posterior se ve lo que son parte del ligamento amarillo, de los ligamentos interespinosos, con su reborde posterior, que es el supraespinoso, la articulación de las apófisis articulares vertebrales, y entre apófisis transversa y apófisis transversa, el ligamento intertransversario. Que llevado a una imagen un poco más simplificada, acá vean que está reseccionado, esto sería el occipital, esto sería el arco posterior del atlas, y esto sería una resección del axis más o menos a la altura de sus láminas, podríamos llegar a decir. Y se ve, es una vista posterior de la articulación atlanto-odontoidea. Entonces se ve el cuerpo del axis, el arco anterior del atlas seccionado, vemos la masa lateral y la masa lateral del atlas con sus apófisis transversas, ¿sí? La articulación occipito ateloidea y la articulación de la primera y segunda vértebra, las apófisis articulares de la primera y la segunda vértebra cervical.
Vemos que tenemos el ligamento transverso que va de masa lateral a masa lateral. Acá lo nombra como el banda longitudinal superior, pero en realidad es el ligamento occipito transverso y el transverso axoideo, que me forma una cruz junto con el ligamento transverso y se llama el ligamento en cruz, ¿sí? Vemos los ligamentos alares que van al occipital, que son estos que vemos acá saliendo hacia los costados de la apófisis odontoides, y no mucho más que esto, ¿sí? Bien. Planos ligamentarios de la articulación del cuello. Esto es importante saberlo. Consta de 6 planos articulares, que es un poquito un lío. No encontré una mejor imagen sin tanta, digamos, letra, pero bueno. Esto sería una columna vertebral hemiseccionada a su mitad, o sea, tendríamos un corte así, a esta altura, ¿sí? O sería esta parte, sería como ver este mismo corte, digamos, pero también con el occipital hacia arriba, ¿sí? Entonces tenemos hueso occipital, esto sería cráneo, ¿sí? Con esto sería, perdón, anterior y esto es posterior, ¿sí? Esto es superior, por eso está el cráneo y esto es inferior. Esta es la apófisis basilar del occipital, seccionado, y acá estaría la otra porción del occipital y este sería el foramen magno, por donde pasa la médula espinal y el tronco del encéfalo que se ve apoyado hacia aquí. Entonces, apófisis basilar del occipital, arco anterior del atlas seccionado, arco posterior del atlas seccionado, perdón, y arco anterior del atlas seccionado, que es este, apófisis odontoides con su cuerpo, ¿sí? Y acá tenemos una sección más o menos a la altura de la lámina, y tercer vértebra cervical, y lo mismo, sección a la altura de la lámina. Esto que está acá son pliegues o bandeletas que se llaman, que van del occipital al atlas y le forman un refuerzo, ¿sí? Que hacia abajo por el lado interno está tapizado por el ligamento amarillo. Y esta membrana va a ser penetrada por una vértebra que ven acá, que es la arteria vertebral, perdón, una arteria que es la arteria vertebral, ¿sí? Que viene por cuello, por los forámenes vertebrales cervicales, acuérdense de C6 a C1, no por la séptima. Bueno, forma parte del contenido del triángulo etilo, que lo vamos a ver más adelante, e ingresa en la bóveda craneal, ¿sí? Entonces repasemos: porción basilar occipital, diente del axis con su cuerpo, arco anterior del atlas, arco posterior, y bueno, tercera vértebra cervical. Esto es anterior y esto es posterior. Entonces, vemos la articulación atlanto-odontoidea, no alcanzamos a ver la articulación occipito-atloidea. Pero vamos a nombrar los planos, los 6 planos que hay, que son planos ligamentarios. Vamos a ir de adelante hacia atrás, o sea, de anterior a posterior. El primer ligamento que vamos a tener es el ligamento longitudinal posterior, que dijimos que venía de la apófisis basilar del occipital hasta la segunda sacra, el cuerpo anterior, la cara anterior del cuerpo de la segunda vértebra sacra, ¿sí? Que es este que está acá, por toda la columna vertebral. Luego le sigue el ligamento occipito atloideo, ¿sí? Que viene al arco anterior del atlas, de la porción basilar del occipital al arco anterior del atlas. El tercero va a venir de la porción basilar del occipital al diente del axis, entonces va a ser el occipito odontoideo. Bien, el tercero que tenemos va a ir de la porción basilar del occipital al ligamento transverso, que ya lo nombramos, entonces es el occipito transverso y va a formar parte del ligamento en cruz, ¿sí? Ya dijimos 1, 2, 3, 4, nos falta el quinto, que el quinto va a venir la porción basilar del occipital hacia el cuerpo del axis y va a formar el ligamento occipito axoideo, ¿sí? Y el último de todos, que va de la porción basilar del occipital hasta el coxis, que es el ligamento longitudinal posterior. Se prolonga por toda la columna, por la cara posterior de los cuerpos vertebrales. Entonces, primer plano, occipito atloideo. Segundo plano, occipito odontoideo. Tercer plano, occipito, me fui. Se me fue, el occipito transverso. Cuarto plano, ¿me estoy diciendo bien? Perdón. Vamos de nuevo. Primer plano es ligamento longitudinal anterior. Ya está, me faltaba uno. Primer plano, ligamento longitudinal anterior. Segundo plano, occipito atloideo. Tercer plano, occipito odontoideo. Cuarto plano, occipito transverso, ¿sí? Que forma parte del ligamento en cruz. Quinto plano es el occipito axoideo, hacia el cuerpo del axis. Y el sexto plano es el ligamento longitudinal posterior.
Todo eso le van a dar refuerzo a la columna. Vemos lo mismo en un preparado cadavérico, en una vista posterior, ¿sí? Tenemos resección de los cuerpos vertebrales a esta altura, y traspolado casi la parte del cráneo, este es el atlas, este es el axis, y acá vemos el tercer cuerpo vertebral. Esto es una vista posterior con una hemisección a la altura de los pedículos vertebrales. Y vemos el ligamento en cruz, ¿sí? El ligamento transverso, el occipito transverso y el transverso axoideo. Bueno, RX frente y perfil, esto lo van a ver con Maya después, o con Nahuel creo, en las clases de imágenes, pero bueno, sepan que se ve la columna vertebral en antero-posterior. Vamos a ver que el hueso es más radiopaco y se ven los cuerpos vertebrales. Estos puntitos que ven son las apófisis espinosas. Esto forma parte de las apófisis transversas y de los límites intervertebrales o discos intervertebrales que no se ven los espacios en realidad. Y esto sería el cráneo. Se ve algo de las costillas hacia acá, articulando, y no mucho más que eso, y la articulación costo-vértebra. En lateral se ven mejor, los cuerpos vertebrales son más delimitados, ¿sí? Con los espacios intervertebrales, y se ve parte de lo que son las apófisis espinosas, la articulación de las apófisis articulares vertebrales, y las transversas no las estaríamos viendo por superposición, pero serían estas que están acá, ¿sí? Hacia abajo y hacia arriba lo vemos articulando con el occipital, y esto ya sería parte del macizo facial. Vista lateral esto. Bien, nos falta el plano muscular y terminamos. Déjenme chequear si seguimos grabando y estamos bien. Bien, venimos barra. Bueno, la clasificación que vamos a dar va a ser en el componente muscular de los músculos del cuello en tres regiones. La anterolateral, que solamente está formado por un músculo que es el esternocleidomastoideo. La región anterior, cuando digo anterior estoy hablando por delante de los cuerpos vertebrales, que va a haber un plano superficial, que son los suprainfradioideos, que los vamos a desestimar a esta altura, y el plano profundo, que son los llamados músculos prevertebrales, que se van a dividir en dos: en una región medial, formada por el recto anterior mayor y menor y el largo del cuello, y una región lateral que va a estar formada por el recto lateral, los escalenos y los intertransversales. Estos intertransversales son los mismos que vimos en columna, ¿sí? Y después un plano posterior profundo, que va a estar dado de superficial a profundo por el trapecio. Si levantamos el trapecio va a estar el plano de los esplenios, colis capitis y angular. Luego el plano de los complexos o espinosos, los van a ver también, mayor y menor, y el más profundo de todos, que es el plano de los rectos y los oblicuos, ¿sí? Mayor y menor. Embriológicamente, el plano posterior, junto con el plano posterior de los músculos de la espalda, son los que forman la clasificación de los músculos episomíticos. ¿Se acuerdan que lo dijimos esto? Eso es algo como para tener en cuenta. A ver si me cambia la diapo. Vamos. Bueno, ¿qué podemos decir del músculo esternocleidomastoideo? ¿Sí? Es un músculo doble, o sea, lo tenemos de un lado y el otro del cuello, y una iniciación caudal, cefálica, perdón, en la apófisis mastoides, ¿sí? Junto con el esternocleidomastoideo, ¿se acuerdan? Y también con el músculo de los planos de los esplenios. Y se va a ir hacia adelante y hacia abajo, dividiéndose en dos haces, uno que va a insertarse en el esternón y el otro clavicular. O sea que hay una esternal y una clavicular. Si se contraen los dos a la vez, generan flexión de la cabeza hacia adelante, obviamente, y si se contrae uno solo, da leve lateralización. Flexión y leve lateralización de la cabeza hacia un lado o el otro, dependiendo de cuál de los dos estemos hablando, ¿sí? Bien, le iba a decir, me falta la inervación que está dada por el nervio accesorio. Luego, el plano anterior profundo. Recuerden que es una vista anterior, acá vemos una vista anterior de la columna cervical, esos son los cuerpos vertebrales y los discos intervertebrales o articulaciones de los cuerpos vertebrales entre sí. Vemos parte de las costillas, estos son pasos del tórax que no vienen a colación ahora, pero vamos a tener un compartimiento medial, obviamente que va a estar en el medio, y un compartimiento lateral. Bien, dentro del compartimento medial, como dijimos, vamos a tener al recto anterior y al músculo largo del cuello. El recto anterior va a ir desde la masa lateral, sería más o menos a esta altura, de C1, o sea, del occipital, hacia la porción basilar del occipital, que sería este que está acá seccionado, ¿sí? Hace esto. Este es el recto anterior. Y el largo del cuello va a ir de los cuerpos vertebrales de C3 a hasta T3 inclusive, ¿sí? Y va a ir a la porción basilar del occipital también. Bien, hasta acá.
Hay una pequeña división que se puede decir entre el largo de la cabeza y el largo del cuello, que el largo del cuello va hasta va de los cuerpos vertebrales de C3 a T3 a insertarse en C6, y la porción que llega desde los cuerpos vertebrales de C3 y T3 hasta la porción maxilar occipital, ya estamos hablando del largo de la cabeza. ¿Sí? Bien. Estos son los prevertebrales de la región medial. De la región lateral vamos a tener los rectos, los escalenos y los intertransversales. El recto va a ir de la apófisis transversa de C3, de la apófisis transversa de C1, ¿sí? Del atlas, hacia la porción basilar del occipital, perdón, que es este que está acá. ¿Sí? Y el plano de los escalenos, que van a ser 3, van a ir de las apófisis transversas, que lo vemos acá, desde C3 a C6, hacia las costillas o los arcos costales, hacia la cara anterior. ¿Se acuerdan que en la espalda vimos la cara posterior lateral? Ahora estamos viendo la cara anterior, el arco anterior de las costillas. Entonces los escalenos donde se insertan van de las apófisis transversas de C3 a C6, estas son las apófisis transversas, ¿bien? O sea que estos son los músculos escalenos, hacia la segunda costilla, el escaleno anterior y el medio, y hacia la segunda costilla, el escaleno posterior. Es importante, porque entre el escaleno anterior y el escaleno medio debemos pasar la arteria subclavia. Por delante del escaleno anterior está la vena subclavia. Acá vemos también fibras del plexo braquial, más o menos a esta altura es la división de los troncos secundarios o los fascículos del plexo braquial, que pasan entre el escaleno anterior y el escaleno medio junto con la arteria subclavia. Este nervio que vemos bajando hasta acá, entre el escaleno anterior y el medio, es el nervio frénico, que es el que inerva el diafragma y produce la respiración, la contracción diafragmática y la respiración. Bien, y acá lo que estamos viendo es el cuerpo del efenoides cortado, seccionado, con los senos efenoidales y bueno, cosas que no son importantes ahora. Estas serían las apófisis estiloides y acá estarían las apófisis mastoides del temporal. Bien. Y bueno, nos quedan los intertransversarios, que son los mismos que vimos en la espalda, van de apófisis transversa a apófisis transversa. ¿Sí? Estos se contraen y generan flexión hacia adelante. Los intertransversarios obviamente lateralizan, ¿no? Los otros dan flexión. Y en la región posterior vamos a dividirlo en 3 componentes, 4 planos musculares, el más profundo dados por los rectos y los oblicuos. Recuerdan que les había hablado de la protuberancia occipital externa. Perdón, esto es una vista posterior del cráneo, se ve el occipital en su vista posterior, se ven las apófisis espinosas, ¿sí? Y la articulación de las apófisis espinosas, las apófisis vertebrales entre sí. Y vemos que este es el axis, esta es la tercera cervical, este es el axis, y acá estaría el atlas, que está tapado por el plano muscular, ¿sí? Y hacia arriba en la porción ósea vemos que tenemos la protuberancia occipital externa, con la línea curva occipital superior. ¿Se acuerdan que hablamos de inserciones musculares? En su labio superior tercio medio del trapecio, y en sus 2 tercios externos del esternocleidomastoideo hasta la apófisis mastoides. Y por la misma línea curva occipital superior, en su labio inferior vamos a tener la inserción del plano de los esplenios, ¿sí? Esto obviamente no está, no lo vemos ahora. Inclusive entre la línea curva occipital superior y la línea curva occipital inferior tenemos el plano de los complexos, que tampoco está, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Nos queda la línea curva occipital inferior, que como le había nombrado, tiene en su tercio interno la inserción del recto menor, que es este, que va del tubérculo posterior del atlas hacia el tercio interno de la línea curva occipital inferior. Luego tenemos en su tercio medio la inserción del músculo recto mayor, ¿sí? Que va del tercio medio de la línea curva occipital inferior hacia la apófisis espinosa del axis, que es este que está acá. Y luego vemos en el tercio distal de la línea curva occipital inferior el oblicuo menor, que se va a insertar en la apófisis transversa del atlas, ¿sí? Y nos queda solamente un músculo, que es el oblicuo mayor, que se va a insertar desde la apófisis espinosa del axis hacia la apófisis transversa del atlas. Esto es el plano profundo, ¿sí? Entre el recto mayor, el oblicuo mayor y el oblicuo menor, se me va a formar un triángulo, que es este, que es el triángulo de Tilo. Tiene una base lateral superior y un vértice que es medio inferior o medial inferior, ¿sí? Que es por donde va a pasar o va a estar perforado por
la arteria vertebral y el primer nervio raquídeo. Que se lo mostré acá. A ver, vamos para atrás. Acá está. ¿Ven? Acá vemos cómo está perforado. Acá ya está perforando un repliegue tentorial o una banda tentorial entre el occipital y el atlas, ¿sí? Pero el plano muscular estaría por afuera, ¿sí? Acá lo vemos, mira, inclusive se ve el primer nervio, eso amarillo que ven ahí es el primer ramo cervical. Y la arteria vertebral. Entonces ese es el triángulo de Tilo, que lo habían preguntado en clase, creo. Luego seguimos con el plano de los complexos. Bueno, acá se ve lo mismo, obviamente es la misma imagen. Inclusive vemos cómo está saliendo, perforando la arteria vertebral por el triángulo de Tilo, ¿sí? Y tenemos cortado el plano de los complexos, que es este, o semiespinoso de la cabeza, como ustedes seguramente los hayan leído. Vamos al plano de los complexos. Complejo mayor y complejo menor. Recuerden que se va a insertar entre el espacio que queda entre la línea curva occipital superior y la línea curva occipital inferior, ¿sí? Eso en encefálico. Y hacia distal se va a dirigir hacia las apófisis transversas, que acá no tenemos una muy buena imagen, ¿sí? Pero sabemos que son estos músculos. Se van a insertar en las apófisis transversas desde C4 hasta T5, ¿sí? Ese es el complejo mayor, ¿sí? Es el que se llama semiespinoso de la cabeza. Y después está el complejo menor, que tiene la misma extensión, que es en la línea entre el espacio que queda entre las dos líneas curvas occipitales, la superior e inferior, pero se insertan las apófisis transversas desde C4 hasta C7 nada más, ¿sí? Y tiene también una pequeña porción de inserción en la apófisis mastoides. Ese va a ser el oblicuo del complejo menor, que también se le llama longitísimo de la cabeza. Luego tenemos el plano de los espleños. Recuerden que los espleños, como le había dicho, se insertaban en la línea curva occipital, en el borde inferior de la línea curva occipital superior, ¿sí? Y se dirige hacia abajo para insertarse en las apófisis espinosas desde C7 hasta T5, ¿sí? Ese es el plano de los espleños. Y después nos queda el plano más superficial, que es el trapecio del cual ya hablamos, que se va a insertar en el labio superior, la línea curva del tercio interno de la línea curva occipital superior, sobre todas las apófisis espinosas, ¿sí? Hasta más o menos, creo que le había hecho T7, si no mal no recuerdo. Perdón, hasta T12, si mal no recuerdo. En forma de bandeleta o de abanico, es un músculo plano que se inserta sobre el labio superior de todo lo que es la espina de la escápula y la articulación de esta con la clavícula y hacia adelante también inclusive la clavícula. Bueno, muy bien. Bueno, van a estar inervados por el plexo cervical e inclusive los escalenos también por el plexo braquial, van a tener ramas. Y creo que les he nombrado todo. Vemos lo mismo en preparados cadavéricos, esto lo vamos a ver en clase. Este estudio una tomografía axial computada en un corte sagital y en un corte axial. Se ven los cuerpos vertebrales cervicales y se ve parte de lo que serían las apófisis transversas, inclusive de la lámina. Y este sería el occipital, ¿sí? Recuerden que la porción maxilar del occipital está hacia anterior. Y en el corte axial vemos lo mismo con la apófisis espinosa, las láminas vertebrales y el cuerpo vertebral, ¿sí? Que puede que se llegue a ver algo de las apófisis transversas. Lo mismo en resonancia magnética. En corte sagital se ven los cuerpos vertebrales cervicales. Esto que está acá, ¿qué es? El tronco del encéfalo, ¿sí? Vemos el cerebelo por atrás, el tronco en la fosa posterior craneal, el tronco del encéfalo, apoyando en el clivus, que está formado por la apófisis basilar del occipital, en articulación con el cuerpo del esfenoides. Y acá no se ve como aire porque debe estar a la altura de los senos esfenoidales. Bien, y vemos todo el plano muscular de cuello, ¿sí? El resto no hace falta verlo ahora. Bueno, les voy a dar unos casos clínicos a resolver. Estos se resuelven en clase. Esos son los objetivos que van a tener. Y van a estar acá a continuación para que los puedan leer y puedan sacar conclusiones. La idea de estos casos clínicos son 3, ¿sí? Es que los lean, los estudien, sea un disparador. No hace falta que sepan ni la clínica, ni nada avanzado, solamente la parte de morfología normal, de anatomía normal y qué estructuras están implicadas, ¿sí? Hay que trasladarlo normal hacia el caso problema en sí. Está bueno la terminología por ahí médica para que se vayan a empapar un poquito, pero eso es muy importante, ¿sí?
y esto lo vamos a ir hablando en clase. Bueno, con eso terminamos la clase. Les agradezco a todos y disculpen la demora, pero bueno, fue medio caótico. Entre medio de terminando la primera clase de columna, tuve que ir a la guardia, así que se me complicó un poco. Pero bueno, que tengan buena semana y cualquier cosa, cualquier duda, la consulta. Bueno, adiós.